Soporté las humillaciones de mi ahora ex esposo alcohólico, retiré el soporte financiero que él usaba para salir con su amante y aún así me dijo que es lo que le debo por arruinarle la vida. Hola, me llamo Mariana. Tengo 36 años y hasta hace unos meses hubiera jurado que mi vida, aunque no perfecta, tenía una base sólida, un matrimonio, un hogar estable, un trabajo que me gusta y la sensación de que todo lo que hacía tenía un propósito. Soy contadora en una empresa de mediana escala, nada glamuroso, pero suficiente para pagar mis cuentas, ahorrar un poco y ayudar a mis padres de vez en cuando. Siempre me consideré alguien trabajadora, disciplinada, con la idea de que si uno se esfuerza lo suficiente, eventualmente obtiene paz y estabilidad. Quizá por eso mismo me costó tanto aceptar lo que me pasó, porque me negaba a creer que, a pesar de darlo todo, podía terminar sintiéndome usada, humillada y señalada como la culpable de las ruinas de alguien más. Decidí escribir esta historia acá, en este espacio anónimo, porque necesito soltarla. Me consume por dentro cargar con tantos recuerdos que todavía me duelen, y aunque mis amigos ya escucharon partes, nunca pude contarlo completo sin romperme a la mitad. Tal vez algunos de ustedes me entiendan, otros me juzgarán, pero en el fondo lo único que quiero es que alguien allá afuera lea esto y piense, no estoy sola, yo también pasé por algo parecido, o ya vi esta señal, tengo que alejarme antes de que sea tarde. Porque si con mi testimonio logro que una sola persona se evite la pesadilla que yo viví, entonces todo este desahogo valdrá la pena. Siempre fui ingenua en el amor. Crecí con la idea romántica de que si uno ama de verdad y da sin medir, la otra persona tarde o temprano lo valora. En mi familia no hubo matrimonios perfectos, pero sí mucho esfuerzo. Mis papás se sacaban la mugre trabajando, mi mamá siempre paciente, y mi papá, aunque de carácter duro, nunca dejó de proveer. Yo quería algo parecido, pero con un poco más de ternura, de complicidad. Y cuando conocí a Raúl, pensé que al fin había encontrado eso que tanto anhelaba. Conocí a Raúl a los 27 años, en una reunión de amigos en común. Yo recién salía de una relación bastante tóxica en la que me habían hecho sentir invisible, así que no tenía planes de enamorarme pronto. Pero Raúl apareció con esa sonrisa fácil, esos chistes que parecían improvisados y una forma de hacerme sentir escuchada que me desarmó. Desde esa primera noche me preguntó cosas sobre mi vida, sobre mis gustos, y no se distrajo ni un segundo mientras le respondía. Para alguien como yo, acostumbrada a dar más de lo que recibía, fue un golpe directo al corazón. «Qué raro que nadie te haya valorado como mereces», me dijo en una de esas conversaciones largas de madrugada. Y yo, que siempre me vi como una mujer normal, sin grandes atributos más allá de mi esfuerzo, sentí que alguien por fin me veía como algo especial. Durante los primeros meses, Raúl fue literalmente un sueño hecho realidad. Me mandaba mensajes de buenos días, me esperaba a la salida del trabajo con café, me acompañaba a visitar a mis padres y no parecía molestarle mi ritmo de vida. Decía admirar lo trabajadora que era, lo responsable, lo organizada. Y me hacía sentir segura, protegida, como si nada malo pudiera pasarme estando a su lado. Recuerdo especialmente un día que llovía a cántaros y yo estaba varada porque el transporte público se detuvo. Raúl apareció con su viejo auto, empapado hasta los huesos, solo para llevarme a casa. Ese gesto me terminó de convencer. Él era el hombre con el que yo quería construir mi vida. Los primeros 2 años con Raúl fueron casi perfectos. Nos mudamos juntos a un departamento pequeño pero acogedor, pintamos las paredes entre risas y aunque económicamente no estábamos sobrados, sentía que teníamos todo lo importante. Hablábamos de planes, de viajes, incluso de hijos algún día. Él trabajaba en ventas y aunque no siempre era estable, me decía que lo hacía por pasión, que no quería un empleo aburrido. Yo compensaba con mi sueldo fijo y mi obsesión por organizar las cuentas. Nunca me importó ganar más que él. Al contrario, lo veía como un equipo en el que yo aportaba estabilidad y él aportaba alegría. Hubo noches en las que nos quedábamos despiertos, soñando despiertos, imaginando la casa propia, la familia. Yo lo miraba dormir y pensaba que había tenido suerte.
Incluso me sentía culpable por mis inseguridades, porque él parecía quererme tanto que me convencí de que yo era la que debía mejorar, confiar más, ser menos exigente. Cuando me propuso matrimonio, en una cena sencilla con velas que él mismo improvisó en el balcón, lloré de emoción. No me importó que no hubiera anillo caro ni viaje romántico, lo único que veía era la sinceridad de sus ojos, o al menos eso creí en ese momento. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cosas que me incomodaban. Al principio eran detalles que yo misma justificaba. Llegaba oliendo alcohol después de festejos de trabajo, se enojaba cuando le preguntaba con quién estaba y se burlaba de mi insistencia en llevar un registro de los gastos. Eres demasiado cuadrada, Mariana. Relájate un poco, disfruta la vida, me decía con esa sonrisa que desarmaba cualquier reclamo. Yo lo veía como un hombre alegre, tal vez demasiado sociable, pero nunca lo asocié con algo peligroso. Incluso llegué a creer que yo era la aburrida, la que tenía que aprender a fluir. Además, siempre terminaba compensándome. Aparecía con flores, me llevaba a cenar o me pedía disculpas de una forma tan dulce que era imposible seguir molesta. Pero las salidas se hicieron más frecuentes, las excusas más vagas, y yo empecé a sentirme en segundo plano. No era raro que lo esperara hasta la madrugada sin recibir noticias. Cuando volvía, solía estar pasado de copas, con esa mirada vidriosa que me rompía el alma. Solo fueron unas cervezas con los chicos, no exageres, repetía como si fuera una frase grabada. Ahí empezó mi lucha interna. ¿Estaba exagerando yo o realmente había un problema? Con el paso de los años, las pequeñas molestias que antes yo justificaba se convirtieron en algo constante. Raúl comenzó a beber más seguido, a enojarse por cualquier cosa y a usar palabras que antes jamás hubiera imaginado escuchar de alguien que decía amarme. Las humillaciones no eran siempre físicas ni escandalosas, muchas veces eran sutiles, como cuchillos invisibles que se clavaban en mi autoestima. Mariana, siempre tan dramática, ¿por qué no puedes dejar de llorar por tonterías?, me dijo una vez frente a sus amigos en una reunión de fin de año. Recuerdo que sentí que la tierra me tragaba. Me paré y salí sin decir nada, y él simplemente se rió. En ese momento entendí que ya no podía contar con el mismo respeto, ni siquiera con la cortesía de un mínimo cuidado hacia mis sentimientos. Los reproches se mezclaban con su alcoholismo. Un martes cualquiera, tras un día agotador en la oficina, llegaba a casa y me encontraba con su enojo incontrolable por cualquier gasto que había hecho o cualquier comentario que él pareciera crítico. Si fueras más lista, no estarías arruinando todo lo que hago por ti, repetía, mientras yo me sentaba en el sillón con las manos temblando, preguntándome qué había hecho mal esta vez. Me sentía atrapada, pero el miedo a dejarlo, mezclado con la esperanza de que volvería a ser aquel hombre dulce de los primeros años, me paralizaba. Fue entonces cuando comencé a notar mensajes extraños en su celular. Al principio los borraba, los escondía, siempre con excusas vagas. Es solo una amiga del trabajo, Mariana, no seas paranoica. Yo quería creerle, pero algo en su tono, en la manera en que sus dedos temblaban al borrar el mensaje, me decía lo contrario. La intuición, que tantas veces había ignorado, estaba gritando ahora con fuerza. La confirmación llegó una tarde de abril, mientras buscaba una factura y accidentalmente abrí su correo electrónico desde mi propia computadora. Ahí estaba, fotos, mensajes románticos y hasta planes de escapadas con otra mujer. No era un error, no era una confusión. Raúl me estaba engañando y había estado haciéndolo durante meses, quizás años. Mi primer impulso fue gritar, romper todo, llorar hasta deshidratarme, pero me contuve. Respiré profundo y tomé fotos de todo como evidencia. Necesitaba algo sólido para poder enfrentar lo que venía. Cuando lo confronté, su respuesta fue fría, calculadora. Mariana, esto no es lo que parece. Tú siempre exagerando. Solo estoy confundido. No sabes manejar la libertad que te doy. No sabía si reír o llorar. ¿Libertad?, pensé, recordando todas las veces que me humilló, que me gritó, que me hizo sentir invisible. ¿Confundido?, le dije. ¿Y yo qué soy? ¿Un adorno que puedes ignorar mientras juegas a ser feliz con otra?
Su mirada se endureció y supe que no habría disculpas, que todo había sido parte de su plan. Después de descubrir la traición, mi vida se convirtió en un campo de minas emocional. Raúl no solo mantenía su relación con la otra mujer, sino que empezó a manipularme de maneras que me hicieron dudar de mi cordura. Cada vez que intentaba hablar, él giraba la conversación para que yo me sintiera culpable. Si fueras menos intensa, menos controladora, quizá no me habría alejado de ti, me dijo una vez mientras yo sostenía su mirada con lágrimas. Pero siempre quieres manejar todo, Mariana. Siempre todo tiene que ser perfecto para ti. Y yo solo quería respirar. Respirar. Esa palabra se repitió como un eco cruel durante meses. Sentía que no podía respirar sin que él encontrara algo que criticar, algo que reprochar. Mis amigas me decían que lo dejara, que nadie tenía derecho a tratarme así, pero el miedo, mezclado con el amor que aún sentía, me ataba a su lado. Y mientras tanto, él gastaba nuestro dinero en su amante. Salidas, regalos, cenas lujosas, todo pagado por mí. Yo creía que nuestro dinero era para sostener nuestra vida juntos, pero me di cuenta de que yo estaba financiando sus engaños. Llegó un punto en el que no solo me sentía traicionada, sino avergonzada. Raúl, en su alcoholizada seguridad, comenzó a humillarme frente a otros, familia, amigos, incluso compañeros de trabajo que nos encontraban en eventos sociales. Mariana no entiende nada de la vida, por eso yo tengo que enseñarle, solía decir, mientras yo intentaba mantener la calma, respirando hondo y conteniendo el llanto. Cada comentario era un golpe directo a mi autoestima. Cada mirada cómplice de otros era un recordatorio de que estaba sola, a pesar de estar casada. Su familia también comenzó a involucrarse. Sus hermanos, especialmente, tomaban partido por él. «No seas tan sensible, Mariana. Él es un hombre, tú sabes cómo son», me decían, mientras me sentía atrapada en un círculo de justificaciones que solo servían para protegerlo a él. Y lo peor era que yo, por amor o ingenuidad, trataba de justificarlo también. Pero había algo que ya no podía ignorar: el control absoluto que había ejercido sobre mi vida. Cada gasto revisado, cada salida cuestionada, cada gesto mínimo observado y criticado. Todo mientras él se permitía salir con su amante y vivir la vida que yo, ingenuamente, creí que compartíamos juntos. Después de meses de soportar humillaciones, de tragármelo todo, de fingir que no pasaba nada mientras él gastaba nuestro dinero en su amante, finalmente decidí que había llegado el límite. No fue un arranque de ira, sino una decisión fría y calculada. No podía seguir sosteniendo su mentira ni pagando por su doble vida. Primero hice cuentas. Cada cena, cada regalo, cada salida que él decía de trabajo estaba documentada. Vi la verdad con números claros. Él utilizaba mi dinero, mi sueldo, para mantener a otra mujer mientras me hacía sentir culpable por cualquier gasto mío. Respiré hondo y tomé la decisión más difícil hasta entonces. Retiraría todo el soporte financiero que él tenía, restringiría las tarjetas conjuntas y dejaría que se las arreglara solo. Cuando se dio cuenta, su reacción fue inmediata y violenta. «¿Qué demonios hiciste, Mariana?», gritó, tambaleándose mientras sostenía su vaso de whisky. «¿Crees que puedes arruinarme la vida así?». «No estoy arruinando tu vida, Raúl», le respondí, con voz firme, tratando de mantener la calma. «Solo estoy terminando con lo que tú mismo construiste con engaños y mentiras». Su risa, amarga y desesperada, me heló la sangre. «Me debes», me espetó. «Todo lo que pasa es culpa tuya, Mariana. Si yo termino con esto, será por tu culpa, Mariana. Mi vida estaba hecha y tú me la destruiste». En ese momento comprendí la magnitud de su manipulación. Aún después de descubrir su infidelidad y su abuso, él se presentaba como víctima, como si yo fuera la responsable de su vida rota. No podía creerlo. Todo el tiempo, mientras yo soportaba insultos, desprecios y su alcoholismo, él planeaba hacerme sentir culpable. Poco después apareció la otra mujer, Laura. Supe de ella no por casualidad, sino porque Raúl mismo la trajo indirectamente a mi vida. Fue una confrontación extraña y silenciosa.
Laura no tenía idea de todo lo que había sufrido, y yo no podía gritarle nada sin que pareciera que era yo la irracional. Ella se mostraba amable, ingenua, casi sin saber que estaba alimentando el infierno que él había construido a mi alrededor. «Mariana», dijo Laura un día, tratando de sonar conciliadora, «solo quiero que sepas que no quise interferir. Él me dijo que, bueno, tú ya sabes». Su «no quise interferir» me dolió como un golpe en el pecho. Entendí que Raúl había construido un triángulo donde yo era la villana y ellos dos eran los malentendidos inocentes. La realidad, claro, era que yo era la víctima de un hombre que había abusado emocional y económicamente de mí, y que ahora pretendía darme la culpa por sus actos. Después de semanas de tensión, decidí regresar a mi espacio en el foro. Necesitaba desahogarme, registrar lo que estaba pasando y obtener algún consejo de personas que, como yo, hubieran pasado por algo similar. Mariana 36. Chicos, no sé ni por dónde empezar. Hoy me di cuenta de que mi ex esposo ha estado usándome financieramente para mantener a su amante. Sí, lo he soportado todo: humillaciones, insultos, alcoholismo, desprecios. Pero hoy, al retirar los fondos, me gritó que le debo por arruinarle la vida. Siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Alguien ha pasado por algo así? ¿Es normal que alguien abuse así de ti y luego se presente como víctima? Las respuestas no se hicieron esperar. Entre mensajes de apoyo y advertencias, comencé a ver que no estaba loca, que no era yo la culpable, y que, aunque me doliera, debía mantener mi postura y no ceder ante sus demandas irracionales. Tras mi decisión, Raúl intensificó su manipulación. Comenzó con mensajes amenazantes, llamadas a horas intempestivas, intentando hacerme sentir miedo. Llegó incluso a enviar correos a mi trabajo insinuando problemas familiares y a involucrar a su familia para presionarme. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de su hermana. «Mariana, no hagas más daño a Raúl, estás destruyendo a la familia». Quise gritarles a todos que no entendían nada, que él era el que destruía nuestra relación y nuestra vida juntos, pero cada palabra que decía parecía reforzar la narrativa que Raúl había creado. Yo era la villana, él la víctima incomprendida. Después de retirar el soporte financiero, Raúl no solo intensificó sus amenazas, sino que empezó a planear activamente cómo hacerme sentir que todo era mi culpa. No eran simples gritos ni reproches, había un patrón de acoso calculado que me perseguía a cada paso. Recibía mensajes a cualquier hora, llamadas constantes, incluso notificaciones de localización de su nuevo teléfono que me hacían sentir observada. Cada día parecía más paranoico y yo más atrapada, pero con la certeza de que debía resistir. Una tarde me llamó desde un número desconocido. Su voz, cargada de desprecio, me hizo estremecer. «Mariana, si no vuelves a transferirme dinero, te arrepentirás. Esto va más allá de nosotros. Estás jugando con cosas que no entiendes». Me quedé helada. Sabía que el siguiente paso podría ser algo más peligroso, algo que afectara mi reputación o incluso mi seguridad. Esa misma semana, en el trabajo, comenzaron a circular rumores que yo había sido injusta, controladora y hasta maltratadora con él. Su familia participaba activamente, compartiendo versiones distorsionadas de nuestra relación. Sentía que me estaba quedando sin aire. El mundo entero parecía alineado con la narrativa de Raúl. Volví a escribir en mi espacio anónimo. No puedo más. La situación con Raúl escaló demasiado rápido. Además de su amante, su familia y él están difamándome en mi trabajo y entre amigos. Me amenaza constantemente, me llama a horas ridículas y me grita que le debo por arruinarle la vida. No sé cómo seguir, chicos. Siento que estoy sola en todo esto. Las respuestas de otros usuarios me hicieron comprender algo vital. No estaba sola y no debía ceder ante la manipulación. Muchos compartieron experiencias similares de abuso emocional y financiero. Me animaron a documentar todo, a buscar asesoría legal y a no responder de forma impulsiva a sus provocaciones. Con toda la evidencia acumulada, mensajes, correos, fotos, registros financieros, decidí que era hora de actuar. Contraté a un abogado y comencé a preparar la denuncia por abuso emocional, manipulación financiera y difamación.
Mientras tanto, me aseguré de que todas las pruebas estuvieran organizadas, fechas y montos exactos, mensajes de texto completos y correos guardados. El día de la confrontación fue intenso. Raúl apareció con su típica actitud desafiante, acompañado de su hermana y Laura, la amante. Intentó nuevamente girar la narrativa. Mariana, esto es un error, todo esto es injusto, no sabes lo que me has hecho. Pero esta vez yo no me quebré. Le mostré cada registro, cada gasto, cada mensaje, explicándole con voz firme. Esto no es un error, Raúl. Esto es lo que hiciste durante años. No soy la culpable de tus decisiones ni de tu incapacidad de respetar nuestro matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni Laura, ni su hermana, ni él encontraron qué decir. Por primera vez sentí un peso desaparecer. Había expuesto la verdad de forma clara, sin gritos ni reproches, solo con hechos irrefutables. Después de la confrontación, la situación se estabilizó. Raúl intentó nuevas manipulaciones, pero el poder de la evidencia y mi firmeza lo desarmaron. Legalmente, logré recuperar parte de mi dinero y establecer límites claros. Él quedó como el responsable de su propia vida rota, y yo finalmente pude respirar sin sentir miedo ni culpa. Hoy escribo estas líneas no solo como un desahogo, sino como un recordatorio para mí y para quienes lean esto. Nadie tiene derecho a manipularte, humillarte o hacerte sentir culpable por su propia irresponsabilidad. Aprendí que poner límites no es egoísmo, sino supervivencia emocional y financiera. Aprendí que la dignidad no se negocia y que resistir, aunque duele, siempre vale la pena. Después de meses de tensión, amenazas y manipulación, finalmente pude respirar tranquila. Raúl seguía intentando algunas maniobras para afectarme, pero ya no tenían efecto. Las pruebas estaban claras, la ley me respaldaba y, sobre todo, yo me respaldaba a mí misma. Había pasado por el infierno, sí, pero había salido con más fuerza y claridad que nunca. Sentí la necesidad de volver a mi espacio en el foro para compartir cómo habían terminado las cosas y, de paso, dejar un mensaje para cualquiera que pudiera estar atravesando algo parecido. Escribí con las manos temblorosas, recordando cada humillación, cada lágrima y cada momento en que pensé que todo estaba perdido. Hola a todos. He vuelto para contarles cómo terminó todo con Raúl. Después de meses de manipulación, amenazas y humillaciones, logré enfrentar la situación con pruebas concretas, respaldo legal y, sobre todo, con la decisión de no ceder ante su abuso. Logré retirar su control sobre mis finanzas, enfrentar su infidelidad y detener la narrativa falsa que había creado sobre mí. No fue fácil, lloré, dudé y a veces pensé que no iba a poder, pero resistí. A quienes estén pasando por algo similar, no se culpen, no se silencien, documenten todo, busquen apoyo y recuerden que nadie tiene derecho a humillarlos o manipularlos. Mi dignidad y mi tranquilidad valen más que cualquier intento de manipulación. Hoy puedo decir que tengo paz, que aprendí a poner límites y a confiar en mi criterio. Y aunque mi matrimonio terminó, no terminé yo destruida. Aprendí a reconstruirme. Mientras escribía, me di cuenta de que todo lo que había pasado me había enseñado algo invaluable. El amor propio es más poderoso que cualquier manipulación, y la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Ya no tenía miedo de enfrentar conflictos ni de decir basta cuando alguien cruzaba mis límites. Recibí respuestas de muchos usuarios, mensajes de apoyo y agradecimiento de quienes estaban viviendo algo parecido. Me sentí acompañada, comprendida, y eso cerró un ciclo que había empezado con dolor y confusión. Por primera vez en años, sentí que podía mirar hacia adelante sin cadenas, sin culpas, solo con claridad y fuerza. Hoy, cuando recuerdo todo, no siento rencor, siento reconocimiento por mi resiliencia. No fue fácil, pero sobreviví, aprendí y crecí. La vida me enseñó que hay personas que abusarán de tu generosidad, de tu paciencia y de tu amor, pero también me enseñó que uno siempre puede levantarse y reclamar lo que le pertenece: dignidad, respeto y paz. Todo lo que pase me enseñó que poner límites no es egoísmo, es supervivencia.
La manipulación y el abuso nunca son culpa de la víctima. Reconocer tus propios valores y cuidarlos es la forma más efectiva de protegerte. Salir de una relación abusiva requiere valentía, paciencia y resiliencia, pero siempre es posible reconstruirse. Al final, aunque mi matrimonio terminó, mi vida no quedó arruinada. Recuperé mi independencia, mi seguridad y sobre todo mi paz interior. Ahora puedo mirar hacia atrás, agradecer las lecciones y seguir adelante sin miedo ni dudas. Si te gustó esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para nuevos videos.